para este día lunes 12 de julio de 2021. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio del amplificador clase A que habíamos estudiado la clase anterior, con el propósito de que a lo mejor se aclaren algunos puntos que sean necesarios. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Calcular los elementos del circuito para tener condiciones máximas de operación. Vamos a suponer un transistor con las siguientes características. Corriente, voltaje colector emisor máximo 30 voltios, corriente de colector máxima igual a 5 amperios podríamos poner. Y una potencia de disipación máxima igual, pongamos a 10 vatios. Bien, entonces aquí hay que determinar cuánto vale la resistencia de carga, cuánto vale la resistencia de base, el valor de la fuente de polarización, el valor del capacitor y el voltaje que debería entregar el preamplificador. Bueno, entonces aquí tenemos que empezar eligiendo la recta de carga estática, que va a coincidir con la recta de carga dinámica. Hay que determinar cuánto vale la fuente de polarización y los demás elementos que intervienen para este caso. Bueno, necesitamos entonces hacer la gráfica de la potencia de disipación máxima. Y en función de eso, obtener los valores correspondientes. Primera pregunta. Si el voltaje colector emisor máximo es 30 voltios, la fuente de voltaje, ¿de cuánto debería ser? ¿Quién responde esa pregunta? 30 30, voltios. de 30 Igual de voltios. 30 voltios, dije. 30 voltios, correcto. Entonces lo primero que definimos es, en función del voltaje colector emisor máximo, VCC igual a 30 voltios. Ya, primera cosa. A continuación, si el voltaje de la fuente es 30 voltios, el voltaje colector emisor de polarización, ¿de cuánto debe ser? De De 15. 15 voltios. 15 voltios, correcto, la mitad, ¿no es cierto? Si ese es el voltaje colector emisor de polarización, la corriente de colector de polarización, ¿cuánto tiene que ser?
De 0,6 miliamperios. Digo, 0,6 amperios, perdón. 0,6 amperios. ¿Cuál es su nombre? Esteban Vinuesa. Bien, señor Vinuesa, le vamos a poner una actuación en clase. Bien. Entonces, este momento, por favor, trate usted de dibujar cómo estaría la recta de carga estática. A ver, ¿alguien tuvo alguna dificultad en hacer esa gráfica de la recta de carga estática? Bueno, entonces, supongo que no. Bien, entonces, ustedes ya saben el procedimiento. Debemos dibujar aquí lo que serían los límites. Corriente máxima, voltaje colector emisor máximo, y unimos esto mediante la curva de potencia de disipación máxima. Desde el punto inferior, que serían los 30 voltios, voltaje colector emisor máximo, aquí ponemos los 5 amperios, que sería la corriente de colector máximo. Y esta sería la curva de la potencia de disipación máxima, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, para aprovecharle al máximo a este transistor, debemos partir de este punto aquí y trazar una recta tangente al gráfico. Entonces, en el punto de tangencia es justamente en donde se define el punto de polarización. Entonces, aquí está el punto de trabajo Q de polarización. Entonces, recuerde, para ese punto de polarización tenemos que bajar una vertical hacia acá. El voltaje colector emisor, ya sabemos también. Este sería el voltaje colector emisor de polarización, igual en este caso a la mitad de todo el segmento en el eje horizontal, 15 voltios. Como en este punto estamos topando
a la curva de P de máximo, allí se disipa la potencia de disipación máxima, ¿no es cierto? Entonces, en este puntito de aquí, voy a ponerles, se cumple que la potencia de disipación máxima va a ser igual al voltaje colector emisor de polarización por la corriente de colector de polarización. Entonces, como aquí tenemos el dato de la potencia, que es 10, y el voltaje colector emisor, que es 15, de esta formulita simplemente despejamos la corriente. Nos quedaría 10 dividido para 15. Eso es los 0,666 amperios que nos mencionó el compañero hace un momento. Entonces, desde aquí nos vamos hacia el eje vertical y ese punto vale 0,666 amperios. Estamos así hasta el momento. Siguiente paso. Como este punto vale 0,666 y tenemos por condición geométrica que este segmentito de aquí es igual con este segmento acá, entonces el punto superior de la recta de carga estática que coincide con la recta de carga dinámica en este ejercicio en particular, ese punto valdría el doble de 0,666. Entonces allí debemos escribir un valor que sería 0,666 por 2. 1,332 amperios, ¿no? Ya, eso vale hasta allí. Otra cosa que también sabemos es que esta recta de carga estática, al ser también la recta de carga dinámica, tienen la misma pendiente. Entonces dijimos que esas dos rectas están superpuestas y que la pendiente de esta recta M es igual a menos 1 dividido para la resistencia de carga, es decir, la resistencia de colector que vemos en el gráfico, ¿no? Entonces ahora sí, note usted que en este triángulo que está puesto aquí, bueno, para que le identifiquen tal vez más fácilmente al triángulo, voy a dibujarle todo en rojo desde aquí. Bajamos hasta acá, de aquí nos vamos hasta acá. Y la hipotenusa, la que están viendo ahí. ¿Sí? En ese triángulo rojo, usted tiene voltaje en el eje horizontal, corriente en el eje vertical, y esta recta de la hipotenusa pendiente menos 1 sobre RL. Entonces aquí estamos relacionando voltaje, corriente y resistencia. Entonces, usted puede dividir el voltaje que ve aquí en el eje horizontal, que es de 30, para la corriente que vale 1,33. Le daría la resistencia de carga que tiene que conectar allí, ¿sí? Entonces, siguiente paso, la resistencia de carga sería igual a 30 voltios dividido para 1,332 amperios. ¿Ver cuánto da esta resistencia? 22.52. 22.52. 22,52 ohmios. Muchas gracias. 22,52 ohmios. Ya está RL. ¿Cuánto vale RL? Siguiente paso. Como tenemos la corriente de colector de polarización, podríamos sacar la corriente de base de polarización. Esa corriente de base sería simplemente igual a la corriente de colector de polarización 0,666 dividido para el beta. Entonces, si tenemos los datos del transistor, el valor de beta también va a ser conocido.
o usted lo puede medir en últimas al beta de este transistor. Entonces aquí suponemos como parte de la información el valor del beta del transistor, supongámosle vale 10, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle en las condiciones máximas de potencia al ladito, pongámosle también el valor del beta, punto y coma, el valor de beta igual a 10. Y entonces con esto sacamos el valor de la corriente, que sería prácticamente 66 miliamperios, ¿no? 66 miliamperios. Y en esta gráfica del circuito tenemos conocido la fuente que vale 30 voltios. Sabemos que en la base va a haber 0,7 voltios. La corriente de polarización tiene un solo camino, evidentemente. Baja por la resistencia de base y se va hacia acá, hacia la derecha. El capacitor que vemos allí es un circuito abierto para continua. Entonces, podríamos sacar ya cuánto vale la resistencia de base. Esa resistencia de base va a ser igual al voltaje que tenemos en la parte superior, que vale 30 voltios, menos el voltaje abajo, que vale 0,7. Y esto dividido para la corriente de base, que vale 66 miliamperios. 66 miliamperios. Bien, ¿cuánto es esa resistencia, por favor? 443.93. Gracias. 443,93 ohmios. Solamente faltaría calcular el capacitor. Para eso necesitamos saber cuáles son las frecuencias de trabajo que va a tener. Entonces, asimismo, como hicimos en la clase pasada, si es que se trata de un rango de frecuencias de audio, las frecuencias de trabajo estarían entre 120 hercios a 16 kilohercios. Entonces, para sacar el capacitor necesitamos un paso intermedio. La resistencia de la juntura del transistor es 26 milivoltios. Debemos dividir esto para la corriente de emisor de polarización, 0,666 amperios. Entonces, 26 milivoltios dividido para los 0,6666. Esto nos da 39 miliohmios. 0,039 ohmios. Bien, aquí viene el paso que necesitamos. Todo lo que usted observe desde el capacitor hacia la derecha en resistencia. ¿Qué nomás vemos desde allí? Esa sería la resistencia de entrada de nuestro circuito, ¿no es cierto? Debe ser la RIN. Entonces, esa resistencia de entrada, vamos a poner aquí mismo. RIN va a ser igual a la resistencia de base. Escribamos eso, resistencia de base, en paralelo con beta más 1 veces 10 más 1 multiplicado por la resistencia de la juntura, 0,039 ohmios.
Bien, entonces, por favor, alguien que nos diga cuánto da ese paralelo. Me salió 0.43, sí, 0.43 son. Gracias, 0,43 ohmios. Entonces luego también conocemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 por pi. 3, 14, 16 por F. Ya sabemos que si conocemos el rango de frecuencias debemos coger la mínima de ellas. 2pi por F y por C. Esa es la reactancia capacitiva. Bien, entonces esta reactancia capacitiva sabemos que tiene que ser mucho menor que 0,43. A ver, para una resistencia mucho menor, cojámosle una 10 veces más chiquita que 0,43. Entonces igualemos esto a 0,043. Entonces ese valor es mucho más pequeño que RI, 10 veces menor. Entonces de aquí usted ya podría despejar el valor del capacitor. Bien, entonces ese no es un inconveniente. Finalmente tocaría únicamente calcular cuál es la señal que debe enviar el voltaje proveniente del preamplificador. Entonces para eso hacemos lo siguiente. A ver, me esperan por favor unos 5 minuticos que tengo una urgencia aquí en la casa.
Bueno, ya me acabo de reintegrar. Mil disculpas por la demora. La verdad es que tenía el acto de clausura del año escolar en la escuela de mi hija y le hicieron un pequeño reconocimiento por su desempeño. Así es que esa fue la causa de este pequeño intervalo. Bueno, entonces vamos a continuar con el cálculo del voltaje de alimentación que debe llegar desde el preamplificador. Entonces, para eso el procedimiento va de la siguiente forma. El transistor estaría operando en condiciones máximas y entregando desde luego la máxima potencia posible a la carga cuando la corriente de colector esté oscilando entre los valores permitidos por la recta de carga dinámica. Entonces, si es que vemos en este punto central está la corriente de colector de polarización y a partir de allí tendríamos las variaciones de la corriente alterna de colector. Podríamos tener un caso de estos, por ejemplo, en donde la corriente de colector no es la mayor posible. Evidentemente, para esta situación, la carga no estaría recibiendo la máxima potencia. Entonces, para que reciba la máxima potencia, esta corriente tendría que subir de esta manera y bajar así. En esa condición, diríamos entonces que la corriente de colector es la máxima y en consecuencia la carga estaría recibiendo la mayor potencia posible. Por lo tanto, diríamos que aquí la corriente de colector pico va a ser igual a 0,666 amperios. Esto es en alterna, ¿no? Entonces, la corriente de base pico sería igual a la corriente de base pico que ya tendríamos calculado aquí arriba, que sería 66 miliamperios. 66 miliamperios pico, ¿no? Bien. Con esto podemos finalmente calcular el voltaje de entrada pico. Miren ustedes que aquí en la base del transistor estaría el voltaje de entrada pico. Y ese voltaje de entrada pico puedo calcular multiplicando la corriente de base pico por todo lo que veamos hacia la derecha de ella, ¿sí? Hacia la derecha de este punto. Beta más un veces la resistencia de la juntura. Entonces, aquí podemos poner que el voltaje de entrada pico va a ser igual a la corriente de base pico por beta más un veces la resistencia de juntura, es decir, por R sub I. A ver, sería, no, esa es otra cosa, sería aquí simplemente beta más un veces, beta más 1 es 11, multiplicado por la resistencia de la juntura, 0,039 ohmios. Entonces, de esta forma tendríamos el voltaje de entrada pico que debe suministrar el preamplificador para que se tenga condiciones de máxima potencia en la carga. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro tipo de análisis, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que usted tiene un circuito en donde se le da, por ejemplo, esta resistencia, esta fuente, vamos a poner aquí, supongamos que tenemos una fuente allí de 12 voltios,
esta resistencia de base, digamos que sea, por ejemplo, de 420K. Y digamos una resistencia de colector, me invento este momento, de por ejemplo 16 ohmios. Y se pide calcular la eficiencia del circuito. Entonces aquí el tema es que a veces en el examen usted me pone la eficiencia es del 25% y se fue. No tiene ningún parámetro del transistor, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos si estarán los elementos calculados para que funcione el circuito en condiciones máximas. Entonces lo que tiene que hacer es esto. Usted empezaría calculando la corriente de base. Corriente de base de polarización, igualito que lo hacíamos en la parte de polarización de transistores. Tenemos 12 voltios menos los 0,7 que tendría en la base. Y divide esto usted para los 420K. ¿En cuánto da esta operación, por favor? $26.9 microamperios. Gracias, 26,9 microamperios. Ya. Siguiente paso, calcular la corriente de colector. Sería el beta. Suponemos que también nos dieron el beta, que sería, pongámosle 20. Voy a escribir aquí beta multiplicado por corriente de base. Esto es igual, supongo el beta de 20 multiplicado por 26,9 microamperios. Esto nos da ¿cuánto, por favor? 0.54 miliamperios. 0,74 microamperios. 54. 54. 54. 54. Miliamperios, ¿no? Sí, miliamperios. Ya. Y luego sacaríamos el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor es igual al VCC que tenemos ahí arriba. 12 voltios menos la caída de tensión en 16 ohmios. Es decir, 0,54 miliamperios multiplicado por 16 ohmios. Bien, ¿cuánto da esto, por favor? Un 3, algo debe ser, ¿no? Mm, 3,36 le dije. Gracias. 3,36 voltios. Bien, entonces en este momento, ¿verdad? Concluimos que efectivamente este transistor está operando en la región activa normal. ¿Por qué razón? Porque su voltaje colector emisor es mayor a 2 voltios que habíamos puesto como referencia. Entonces, eso concluimos en este momento. El voltaje colector emisor me permite concluir que el transistor está en la región activa normal y puede estar funcionando como un amplificador de potencia. ¿Sí? Ahora, si es que hacemos una gráfica de lo que sería
Inge, disculpe que le interrumpa, tengo una pequeña duda. Dígame. ¿El valor de esa resistencia es 16 o 16K? 16 ohmios. Si es 16 sale 11.99. Sí, que cambia el valor. El voltaje, el Vale, BCS. Ajá. 199 voltios. ¿Qué cosa? El voltaje colector emisor El voltaje cambia. colector emisor cambia, es 11.99 voltios. Ya, gracias. 11,9 voltios. Entonces ponemos aquí 11,9 voltios. Ya. Bien, entonces ponemos aquí los puntos de interés. La parte inferior ya sabemos, esa es la fuente, 12 voltios. Aquí arriba tendríamos 12 dividido para 16. Eso nos da 0,75, ¿no? 0,75 amperios. Y el punto de trabajo, 11,9, miren. Ese punto estaría aquí abajo. Por ahí estaría el punto de trabajo, en 11,9. Entonces, ustedes ya pueden fijarse este momento que el circuito que estamos manejando este momento, para nada podría ser utilizado en un amplificador de potencia. Miren aquí, justamente les estoy poniendo cómo estaría variando el voltaje colector-emisor y la corriente de colector de acuerdo a cómo está el punto de operación estático. ¿Sí? Entonces miren aquí, evidentemente la corriente de colector va a estar subiendo y bajando, pero tenemos un limitante. Siempre para hacer esta gráfica usted tenga en cuenta que la corriente y el voltaje colector-emisor pueden variar en función de la recta de carga dinámica que usted tiene. Por ejemplo, la corriente en esta gráfica, el semiciclo positivo, digamos. Semiciclo positivo podría estar así, o podría estar más grande también. ¿Hasta dónde podría subir ese semiciclo positivo? Eso es hasta donde la recta de carga dinámica le permita. Quiere decir que podríamos subir incluso hasta acá, hasta este extremo superior de la recta. Hasta allí podría subir el semiciclo positivo. Podríamos venir así inclusive. Pero en cambio, el semiciclo negativo solamente podría bajar hasta donde la recta de carga dinámica le permite, y la parte baja está aquí, en el eje horizontal, ¿no es cierto? Entonces el semiciclo negativo podría solamente ser este pedacito de aquí. ¿Sí? Entonces, evidentemente, en amplificadores de audio, por ejemplo, no podríamos tener un semiciclo mucho más grande que el otro, porque la dificultad que eso significa implicaría también efectos negativos en la calidad del audio. Entonces, la corriente y el voltaje siempre tienen que ser senoidales, siempre tienen que ser señales simétricas aquí, ¿sí? Entonces, el análisis iría de esta forma. La corriente de colector de polarización es, de acuerdo a estos datos, 0,54 miliamperios. Y el voltaje colector emisor está prácticamente en 11,9 voltios. De igual forma, aquí mire, el voltaje colector emisor partiendo de la entrada podría variar de esta forma. El pico positivo del voltaje colector emisor podría subir desde 11,9 hasta 12. Es decir, el voltaje colector emisor en alterna
sería solamente de 0,1 voltios pico. El valor negativo podría ir desde 11,9 incluso bajando hasta 0. Pero otra vez, eso no es posible. Siempre tienen que ser señales simétricas en estos amplificadores. En consecuencia, analizando esto y sabiendo que este punto de aquí es la corriente de colector de polarización que vale 0,54 miliamperios. Diríamos, en este amplificador, tal como está planteado, la corriente de colector pico máxima que podríamos aspirar a sacar es de 0,54 miliamperios. Entonces, eso significa que la corriente de base pico, la máxima asimismo, sería igual a esta corriente de colector dividido por el beta del transistor. Entonces, allí habría que ver cuál es el valor del beta, ¿sí? Si suponemos por facilidad simplemente que sea un valor de 10, que es perfectamente factible en estos transistores de potencia, entonces la corriente de base pico sería 0,054 miliamperios. Y finalmente, el máximo voltaje de entrada, el Vin pico, sería igual a la corriente de base pico, 0,054 miliamperios, multiplicado por la resistencia de entrada del transistor, que sería beta más 1 veces, voy a ponerle así, 10 más 1, multiplicado por la resistencia de juntura. La resistencia de juntura sería 26 milivoltios. 26 milivoltios dividido para la corriente de colector de polarización. 0,54 miliamperios. Y ese sería el máximo voltaje que podemos aplicar allí. Si es que se le pide la eficiencia, ¿no es cierto? La eficiencia máxima se entiende, desde luego. Ese porcentaje N en porcentaje va a ser igual a la máxima potencia de salida. Bueno, voy a escribir potencia de salida en AC. Potencia de salida en AC. Sobre la potencia absorbida en DC. Entonces esto quedaría igual. Bueno, y esto por el 100%, ¿no? A ver, esto de aquí, todo esto multiplicado por el 100%. 100%. Ya. Entonces la potencia de salida en alterna calcularíamos con el valor eficaz de esta corriente máxima. Esa corriente máxima es 0,54. Ese es el valor de la corriente pico, ¿verdad? De una señal senoidal. Entonces, tendría que hacer lo siguiente, 0,54. Ese es el valor pico máximo de corriente que podría tener mi circuito, 0,54. Esto debo dividir para raíz de 2. Entonces, pongámosle aquí el 2, y ya le pongo el radical. Esto debería elevar al cuadrado, ¿sí? Y ya le voy a elevar al cuadrado. Y esto multiplicar por la resistencia de 16. Entonces, aquí va 1 al cuadrado, corriente eficaz al cuadrado. Para que sea eficaz, necesito aquí el raíz de 2. Y ahí está, valor pico de corriente máxima dividido por raíz de 2, elevo al cuadrado y multiplico por RL. Ahí tengo la potencia de salida en alterna. Y esto debería dividir para la potencia absorbida desde la batería.
la potencia absorbida desde la batería sería igual a los 12 voltios, que es VCC, multiplicado por la corriente de colector de polarización, 0,54 miliamperios. Y todo esto iría multiplicado por 100%. Entonces aquí me falta otro paréntesis. Pero bueno, eso ya está, creo que más o menos comprendido, ¿no? Quedaría así. Entonces, esa eficiencia máxima evidentemente va a ser mínima. Si lo máximo que podíamos alcanzar con esta configuración era el 25%, en esta situación presentada en este momento, esa eficiencia va a ser pobrísima. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, fijaráse que los cálculos que hay que hacer en estos problemas no son complicados. La recomendación es que usted, siempre que trabaje con estos ejercicios, con estos problemas, lleve de la mano esta gráfica de aquí. Eso le permite saber en qué condición está trabajando. Inge, Visualmente usted puede darse cuenta de los detalles del funcionamiento del circuito. ¿Sí? Inge, ¿por qué Dígame. en los cálculos, en la parte que está de negro, le tomó beta de 10, pero arriba le tomó de 20? A ver, aquí arriba. Ah, sí. Sí. Bueno, ya eso es Para 20 problemas del abajo, beta nomás, ¿no? ya. El, Ok. el 20 está aquí le pone 20, no hay problema. Sí, el beta tiene que ser el mismo. Pero, en definitiva, la idea es de que usted aprenda a manejar estas gráficas que está viendo aquí. En todos los ejercicios de amplificadores de potencia, usted tiene que hacer esta gráfica para que se dé cuenta qué es lo que está pasando. Aquí usted puede ver la corriente hasta dónde puede bajar, hasta dónde puede subir. Igual el voltaje colector emisor en alterno. Si usted solamente hace cálculos numéricos, no va a saber qué sucede aquí. No va a saber hasta dónde puede subir la corriente de colector, por ejemplo. Hasta dónde puede subir el voltaje del preamplificador. ¿Sí? Entonces, gráficamente, es recomendable que trabaje con estos circuitos. Bien, entonces por favor, para que tengan los cálculos totalmente coherentes, no se olviden de poner aquí el beta que utilicé acá arriba de 20. No le ponen aquí el 20 y terminan el cálculo tal cual está por acá. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente circuito. El siguiente es el amplificador que están viendo acá. Un amplificador de potencia clase A acoplado por transformador. ¿Sí? ¿Para qué hacemos este acoplamiento con transformador? Esto realmente tiene dos objetivos. En el circuito este anterior, usted se da cuenta que esta resistencia de colector no siempre va a ser fácil de ponerle allí de acuerdo a las características para operación máxima. Por ejemplo, si usted tiene los datos, voy a dibujar rapidito esto aquí. Si usted tiene los datos de un transistor, digamos que conoce la curva de potencia de disipación máxima. Digamos que usted ya sabe esta curva cómo está. Y en función de los datos que le den, usted dice, para que este transistor funcione en condiciones óptimas, para que el punto de tangencia se dé justamente aquí, necesito una resistencia de carga de 25,3, por ejemplo.
Usted eso saca de aquí con los datos del transistor, ¿no es cierto? Si esa resistencia, le repito, le sale cualquier valor, 25,3, le sale 45, le sale 12, ¿quién le garantiza que, por ejemplo, el parlante que usted va a poner aquí tenga ese valor en ohmios? Si usted de acá del gráfico este determina que para utilizarle de manera óptima a ese transistor requiere una resistencia de carga, voy a poner con números de, por ejemplo, 17,75. Ya usted necesita esa resistencia de carga para que el transistor entregue su máxima potencia. Pero aquí va a poner usted un parlante. Y resulta que su parlante ha sido de 64 ohmios. ¿Qué va a pasar allí? No va a poder hacer un circuito, un diseño, en el cual obtenga la máxima potencia posible en la carga, ¿no es cierto? En vez de quedarle así la recta de carga estática, a lo mejor le va a quedar así. Y en esa situación, el transistor está desperdiciado. No está entregando sus máximas capacidades. A lo mejor usted dice lo siguiente. Bueno, en vez de ponerle aquí los 64 ohmios, voy a utilizar un medio que me permita reflejar estos 64 ohmios con el valor que requiero, de 17,75, que estoy suponiendo. Entonces, allí usted encuentra una razón para hacer la conexión mediante transformador. Aquí abajo estaría su parlante, ¿no es cierto? Aquí estaría su parlante con la resistencia de 64 ohmios. Pero podría diseñar el bobinado de este transformador para que esos 64 ohmios se reflejen en este primario con un valor de 17. ¿Sí? Y entonces ya estaría haciendo un acoplamiento de impedancias que le ponga a trabajar a ese transistor en condiciones máximas. Solamente habría que calcular la relación de vueltas de este transformador, de tal forma que los 64 se reflejen al primario como 17,75, alguna cosa así. Entonces, esa es una primera razón para utilizar el transformador. Acoplar impedancias. Y la otra razón es que si usted se da cuenta aquí arriba, en este circuito, aunque no le ponga la señal alterna de alimentación en la base, por el colector ya estaría bajando una corriente de polarización, ¿no es cierto? Ya estaría circulando debido a la polarización esta corriente. Y esta corriente de polarización ya estaría generando una disipación de potencia innecesariamente en esta resistencia, antes incluso de que usted aplique la señal alterna. Ya se está disipando potencia allí. En cambio acá, en el otro circuito, miren, la resistencia de carga está por acá, está prácticamente aislada eléctricamente del transistor. En esta condición, usted puede tener de hecho ya funcionando la parte de polarización, ya puede tener bajando la corriente de colector por aquí, pero esa corriente de colector no está pasando por la carga. Está pasando por la bobina del primario. Si le considero ideal, esta bobina del primario tendría una resistencia de 0 ohmios. Entonces, la conclusión es que aquí ya no estaría disipando potencia innecesariamente en la carga. ¿Sí? Entonces, evidentemente, bajo esa situación, este circuito me debería proveer de una mayor eficiencia frente al anterior. ¿Sí? Entonces,
Por ello es que utilizamos aquí ese transformador. Ahora, lógicamente, si utilizo un transformador, usted puede decir, en cambio estoy utilizando otro elemento adicional que representa mayor volumen de todo el circuito, mayor peso también y mayor costo. Claro que es así. Pero en cambio la ventaja de una optimización en el uso de la potencia a través de este acoplamiento de impedancias justifica el uso de este transformador. Entonces, con esto vamos a analizar cómo estarían las condiciones operativas de este circuito. Entonces pongamos aquí, esta es nuestra resistencia de carga, esta es nuestra RL. Aquí vamos a tener reflejada esa resistencia de carga. Va a ser una RL asterisco, ¿sí? Una RL asterisco. Pongámosle de una vez el asterisco aquí. RL asterisco, a ver, sale un pequeñito. Ya, ahí está la resistencia reflejada. Entonces entiendo que calcular esa resistencia reflejada para ustedes no es un problema. Creo que a estas alturas ya estudiaron el transformador, ¿no es cierto? Entonces, dejémosle ahí. Por si acaso. Pongámosle aquí un bobinado N1. Aquí un bobinado N2. Entonces, la resistencia de carga asterisco quedaría calculada como esto sería igual. N1 dividido para N2. A ver, esto es al cuadrado. Le voy a poner al cuadrado y multiplicado por RL. Así se refleja esa resistencia. Entonces, ya tenemos esto como información. Y pongamos también de una vez aquí que tendríamos la resistencia de base. Esta es la VCC. Este es el capacitor de base. Y este es el VSUI. Bien, entonces veamos cuáles son las condiciones de operación. Primero en continuo, en DC. En DC es igualito al otro caso. Usted empezaría calculando la corriente de base. Va a ser igual a VCC menos del 0,7. Y esto dividido para la resistencia de base. No cambia nada respecto al circuito anterior. Otra cosa que no cambia para nada es la corriente de colector de polarización. Esta corriente de colector simplemente es beta multiplicado por la corriente de base. Y otra cosa que vamos a escribir aquí. Usted sabe que en cualquier bobinado va a tener allí una resistencia interna, ¿no es cierto? La resistencia del cobre. Esa resistencia del cobre le voy a dibujar aquí. Le voy a poner de esta forma nada más, ¿sí? Esa es la resistencia equivalente del bobinado primario. Entonces, esta resistencia se llama RP, resistencia del primario del transformador. ¿Sí? En consecuencia, la ecuación de salida de esta etapa de aquí quedaría de la siguiente forma. El VCC menos la corriente de colector multiplicado por la resistencia del primario
y menos el voltaje colector-emisor va a ser igual a 0. Hasta allí no hay ninguna novedad. Entonces de aquí podemos despejar la corriente de colector. La corriente de colector quedaría de la siguiente manera. Menos el voltaje colector-emisor. Bueno, voy a ponerle aquí arriba. Menos el voltaje colector-emisor sobre la resistencia del primario. Y más el voltaje de la fuente de polarización VCC dividido por esta resistencia del primario. Bien, hasta allí alguna pregunta. Bien. Esta viene a ser la ecuación de la recta de carga estática. ¿Sí? Igualito que en el caso anterior. En el caso anterior teníamos la resistencia de carga en vez de RP y no había el transformador. ¿Sí? Ojo con lo que estoy haciendo aquí. Estoy trabajando con continua. Si usted trabaja con continua, esa corriente de continua atraviesa solamente la resistencia del bobinado primario y de colector a emisor. No atraviesa la resistencia de carga esta corriente. Ojo, las señales de continua no se transfieren del primario al secundario de su transformador. Únicamente las señales alternas que genere el primario o que se generen en el primario son transferidas al secundario. Solo las señales alternas. ¿Sí? Entonces, por eso es que en esta ecuación la única resistencia que tenemos es la resistencia interna de los cables que forman la bobina del primario. ¿Sí? Eso es lo que está puesto aquí. Si tienen alguna pregunta hasta allí, por favor. Yo sé que esto se va a ir complicando un poquito. Si tienen dudas, me preguntan. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí dibujemos esa recta de carga estática. ¿Sí? Para esto necesitamos dos puntos o un punto y la pendiente. Entonces, como usted ya sabe el criterio de los dos puntos, aplicamos lo mismo. Y verá que esto lo siempre tomo en los exámenes. Esto que estoy haciendo ahorita, siempre. Y casi nadie puede dibujar la recta de carga estática, casi nadie me dibuja bien la recta de carga dinámica, y yo no entiendo por qué. ¿Alguien tiene duda en esta ecuación de aquí primerito? Y a ustedes les voy a volver a tomar esto mismo, ¿verdad que les estoy avisando? Por eso es importante que si tiene dudas, mejor me pregunte a tiempo. ¿Alguien tiene duda cómo sale esta ecuación de aquí? Ingeniero, Dígame. buenos días. Yo tengo una duda. Si en el caso de existir alguna otra resistencia, no sé, tal vez en emisor o un poco más arriba, la parte de RP simplemente se suma. Claro, así es. Verá, esto es facilito. Usted tiene que poner aquí, en el denominador, todas las resistencias que son atravesadas por la corriente de continuo. Entonces bajamos desde la fuente, vea. Bajamos por aquí, aquí atravieso los cables del primario, que son reducidos a una resistencia del primario. Luego bajo por aquí y no encuentro ninguna otra resistencia que atraviese esa corriente de colector de polarización. Si usted tuviera, por ejemplo, una resistencia adicional, digamos aquí, apareció una resistencia allí. Yo sé que en un amplificador de potencia esto únicamente lo que haría es bajar la eficiencia, ¿no es cierto? No debería estar eso allí, pero supongamos que estuvo. Entonces, ¿qué pone usted aquí en el denominador? Todo lo que sea atravesado por esta corriente de colector. Tendría que escribir RP más esta resistencia de emisor. Eso escribiría aquí en el denominador. RP más esa resistencia del emisor. Igual acá, más esta RE. Eso sería todo. Pero en amplificadores de potencia hay que poner lo justo que se necesita para que el circuito funcione bien.
En este caso, esta resistencia lo único que estaría haciendo es consumiendo energía, reduciendo, por lo tanto, la eficiencia de todo su circuito. Entonces, en la práctica, usted no va a encontrar esa resistencia allí. ¿Sí? Quedaría simplemente así. Entonces, para dibujar esa recta de carga estática, usted ya sabe el procedimiento. Lo que tiene que hacer es, primero la variable en el eje horizontal, el voltaje colector emisor le hace 0. Si ese voltaje colector emisor se hace 0, entonces la corriente de colector sería VCC sobre RP. Ya tiene un punto. ¿Y luego qué hace? Corriente de colector igual a 0. Si esta corriente de colector vale 0, ¿qué es lo que le queda? Que el VCC es igual al voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces voy a poner este último punto aquí. Si es que la corriente de colector, imagínense, en el eje vertical está la corriente de colector, pongamos eso. Aquí en el eje vertical está la corriente de colector. Y por acá está el voltaje colector emisor. Ya. Entonces digo, en esta ecuación, si la corriente de colector vale 0, le queda, solo hay que despejar que el voltaje colector emisor es igual a VCC. Entonces voy a poner ese punto por aquí. Allí está VSC. Escribamos. La parte inferior de la recta de carga estática siempre va a ser VCC. Ahora bien, por aquí pasa esa recta de carga estática. Tendría que obtener el siguiente punto. El siguiente punto usted ya sabe. Haga voltaje colector emisor 0 y le queda que la corriente de colector es VCC sobre RP. Pero ¿qué es lo que pasa con esta RP? Esta resistencia, al ser la interna de esa bobina del primario, su valor va a ser bien pequeñito, ¿no es cierto? Eso quiere decir que esta recta que voy a dibujar va a tener una pendiente menos 1 sobre RP. Si RP es muy chiquito, esa pendiente va a ser bien grande. Entonces quiere decir que pasando por este punto, debo dibujar una recta así, con una pendiente bien grande. Evidentemente es una pendiente negativa. Su valor es bastante grande. Entonces pongamos aquí. Esta es la recta de carga estática. DC, recta DC. Y la pendiente de esta recta es igual a menos 1 dividido para la resistencia del primario. Eso es todo. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Esta recta de carga estática es el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales puede ser polarizado el transistor. Si usted quiere que ese transistor funcione con corrientes de colector elevadas, debo tener corriente de base elevada también. Y en el circuito, si la corriente de base va a ser grande, ¿qué debe pasar con esa resistencia de base? ¿Deberá ser grande o pequeña? Pequeño. Pequeña, ¿no es cierto? Aquí arriba está, vea. Si necesito una corriente de base grande, la resistencia de base debe ser pequeña. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, mediante la calibración de esta resistencia de base, usted determina sobre esta recta en qué punto va a estar trabajando. Supongamos ahora que usted dice, quiero que estemos trabajando en este punto de aquí. No hay ningún problema. ¿Ya? Ese es el punto de polarización estático. Llamémosle punto Q. Pongámosle ahí el punto Q inclusive. Ya, ahí va a estar el punto de trabajo estático. Eso quiere decir que usted tendrá esta corriente de colector de polarización y este voltaje colector emisor de polarización. Mire. Ya está determinado esto.
Entonces, si usted quiere, vayamos poniendo todos los detalles. Esta vendría a ser la corriente de colector de polarización. Y este aquí abajo sería el voltaje colector emisor de polarización. Allí estaría. Pongamos los puntitos también. Estamos aquí y estamos acá. Usted puede fijarse tranquilamente que si este es el voltaje colector emisor de polarización, este pequeño segmento que está viendo aquí, que le voy a poner aquí abajito en color negro, este pequeño segmento de aquí, es el voltaje que cae sobre la resistencia del primario, ¿no es cierto? Este segmentito de aquí. Desde aquí hasta más acasito. Ese segmento, ese pequeño voltaje, es lo que se pierde en la resistencia del primario. Entonces, si usted sabe acá en el circuito, mire, si ya sabe el voltaje colector emisor, y a este voltaje colector emisor de polarización le suma la caída de voltaje en esta resistencia del primario, está llegando a VCC. Eso vemos aquí en la gráfica. Mira, aquí está el voltaje colector emisor. A este voltaje le sumo este espacio pequeñito, que es la caída de tensión en la resistencia del primario, y llegamos a VCC. ¿Sí? Bien. Entonces, eso en cuanto a continuo. Ahora, en cuanto a señal AC, pongamos aquí, ahora en AC. ¿Qué es lo que vamos a tener en AC? En AC. Bien, en AC actúa la fuente B sub in. Y la fuente de continuo es un cortocircuito a tierra, ¿no es cierto? Ya sabemos también que una corriente alterna va a estar bajando por aquí. ¿Por qué baja esa corriente alterna? Porque voy a tener una corriente de base alterna también, que está superpuesta sobre la componente de continuo. Y esta corriente alterna que está entrando al transistor proviene desde este B sub I. Esta corriente que está entregando la fuente llega hasta allí, se divide en dos componentes. Una componente que se va por esta resistencia de base hasta tierra y otra corriente que sale hacia el transistor. Esta corriente alterna de base multiplicada por el beta me da esta corriente de colector que estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces, mire, como para alterna, este punto acá arriba es 0 voltios porque la fuente VCC está apagada. Entonces voy a partir desde aquí, desde este punto, sumar todo lo que encuentre a lo largo de esta parte de acá y planteamos la siguiente ecuación en consecuencia. En alterna, arriba tengo 0 voltios, entonces escribo 0 voltios. Menos, voy a tener una caída de voltaje. ¿En qué elementos voy a tener caída de voltaje? En la resistencia reflejada desde el secundario hacia el primario. Es decir, esta corriente de colector va a estar atravesando esta RL asterisco. ¿Sí? Ahí va a haber una caída de voltaje. Entonces 0 menos RL asterisco, ya le voy a poner el asterisco, multiplicado por la corriente de colector en alterna. Corriente de colector, pongámoslo en letras minúsculas para que no se confundan con la corriente de DC. RL asterisco por IC. ¿Qué más tengo que restar? Menos la caída de voltaje en esta resistencia del primario. Entonces, menos resistencia del primario multiplicado por RL asterisco otra vez. Perdón, por R primario, por resistencia. A ver, esto estoy poniéndole por IC. Por IC, ya. ¿Qué más tengo que restar? La caída de voltaje colector emisor. Menos voltaje colector emisor en alterno. ¿Y a dónde hemos llegado? A 0. Entonces igualamos esto a 0 voltios. Entonces, en alterna, ojo con esto, en alterna, en el primario del transformador se refleja RL que está conectada en el secundario.
¿Con qué valor se refleja este elemento? Ya está aquí. N1 sobre N2 al cuadrado por RL. ¿Sí? Entonces, aquí únicamente tengo que ponerle un asterisco en esta partecita de aquí, RL asterisco, ¿no? RL asterisco por IC. Menos resistencia del primario por IC y menos el voltaje colector emisor es igual a 0. Entonces, de aquí usted puede despejar la corriente de colector en alterno. ¿Cómo va a quedar esa corriente de colector? Simplemente menos voltaje colector emisor, dividido par la suma de resistencia del primario más RL asterisco. Ya está. Esa viene a ser la ecuación de la recta de carga dinámica. Ahí está la RL asterisco ya. Como usted se da cuenta, aquí tiene una recta que está con pendiente negativa. ¿Cuánto vale esa pendiente? Menos 1 sobre RP más RL asterisco. Entonces, lo mismo que hicimos acá arriba, ¿verdad? En continua, decíamos, por aquí está bajando una corriente de continuo. Esa corriente de continua únicamente atraviesa la resistencia del primario. Entonces, la pendiente es menos 1 sobre esa resistencia del primario. En alterna por aquí baja una corriente AC. Esa corriente alterna está atravesando primero a la resistencia reflejada desde el secundario hacia el primario y más esta resistencia del primario. Entonces miren, esta última ecuación, la pendiente es menos 1 sobre resistencia del primario más RL asterisco. Esta recta de carga dinámica dada a través de esta ecuación va a pasar obligadamente por el punto de polarización estático que ya tenemos puesto aquí. ¿Con qué pendiente va a pasar esa recta de carga dinámica? Menos 1 sobre RP más RL asterisco. Entonces comparemos las dos pendientes. La recta de carga estática tiene una pendiente menos 1 sobre RP. Y esta otra, la recta de carga dinámica, tiene una pendiente menos 1 sobre RP más RL asterisco. ¿Cuál de las dos tiene pendiente más grande? ¿La recta de carga estática o la recta de carga dinámica? ¿Quién me dice? ¿Cuál tiene pendiente más grande? Sería la recta de carga estática. Correcto, la recta de carga estática. Está bien eso. Si usted tiene un denominador más grande, el inverso va a ser más pequeño. Aquí tengo el denominador más grande, vea. Aquí tengo RP más RL asterisco. Acá solo tenía RP. Pero esto está en el denominador. La pendiente es menos 1 sobre este valor. Entonces significa que esta recta de carga dinámica, pasando por este punto de polarización estático, va a ser graficada con una menor pendiente que esta recta de carga estática. Entonces, la recta de carga dinámica, que le voy a dibujar en azul, va a pasar por el punto de trabajo estático Q, pero va a irse con una menor pendiente. A ver, va a irse con una menor pendiente. Estaríamos así. ¿Ya? Así va a estar esa recta de carga dinámica. ¿Sí? Entonces pongamos acá, esta es la recta de carga dinámica. Tiene una pendiente M que es igual a menos 1 sobre
resistencia del primario más RL asterisco. Ya le pongo el asterisco. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. En este circuito, tal como tenemos hasta el momento, ya están dibujadas las rectas de carga estática por un lado y dinámica por el otro. Ya sabemos cómo dibujar eso. Cuando usted tiene que hacer esto en el examen, es suficiente que me dibuje aquí las rectas tal cual está viendo y me ponga nada más. La pendiente de esta recta pasa por este punto. A ver, la pendiente de esta recta es menos 1 sobre RP más el asterisco y pasa por el punto de trabajo estático. Con eso es suficiente. No hace falta que dibuje a escala ni cosas por el estilo. Simplemente usted debe demostrar que ha entendido esta parte. La pendiente de la recta de carga dinámica está determinada por la suma de todas las resistencias que atraviesa la corriente alterna de colector. Menos 1 sobre esa suma. La pendiente de la recta de carga estática está determinada por la suma de todas las resistencias que atraviesa la corriente de colector de polarización. ¿Ya? Eso es todo. Usted me pone este gráfico y listo, se acabó el problema. Pero yo no sé por qué en la prueba no saben poder esto. Ya le digo, con números. Si ustedes son 27 o son 33, 2 o 3 hacen bien este gráfico. Y el resto simplemente deja esta parte en blanco y pasa a la siguiente. Y ya le estoy avisando, esto le voy a volver a tomar. ¿Sí? Entonces, espero que esta partecita esté clara. Bien, entonces esto es lo que permite entender el funcionamiento de este circuito. Ahora, aquí, evidentemente, hay que incluir algo. ¿Qué es ese algo? La característica o las características que tiene el transistor de potencia. ¿Sí? Y ahí es donde se complica. Fijarse bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta resistencia del primario, para fines prácticos, se asume igual a 0. ¿Qué significaría que esta resistencia vale 0? Simplemente que esta recta de carga estática tendría una pendiente infinita. Es decir, tendría que dibujar una vertical aquí. ¿Sí? Eso significaría asumir una resistencia del primario igual a 0. Entonces le voy a poner aquí con un color verde bien grueso, le voy a poner. Si es que asumimos la resistencia del primario igual a 0, la recta de carga estática va a estar así. La parte inferior sería BCC, pero, a ver, pero esa recta subiría con pendiente infinita, es decir, a 90 grados. Tendríamos esto así. Así quedaría la recta de carga estática, si es que asumimos que la resistencia del primario es igual a 0. Pendiente infinita, 90 grados. ¿Alguna duda hasta allí? Evidentemente el punto de trabajo se movería, ¿no? Ya no va a ser aquí tal como estaba antes. Ahora tendría que poner el punto de trabajo en alguna parte de esta recta en color verde que acabo de dibujar. Bien, preguntas hasta allí. Bien, les voy a dar 30 segundos para que piense cualquier duda que tenga y me comunique.
Bien, entonces vamos a ver el señor Diego Gómez. ¿Está presente? Sí, Inge. Sí estoy presente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge, ninguna. Pero igual con todo toca revisar su clase, reforzar los conocimientos. Bueno, espérese un ratito que ya vamos a continuar. ¿Sí? Entonces verán, hasta aquí debe estar claro lo siguiente. La recta de carga estática, si es que no hay resistencia del primario, va verticalmente como está aquí la recta de color verde, con pendiente infinita. La recta de carga dinámica, evidentemente ya sabemos por qué, tiene menor pendiente y de esta gráfica que ven ustedes aquí, pueden concluir tranquilamente que cuando se trabaja con un transformador o con una inductancia en el colector del transistor, miren, los voltajes colector-emisor que se pueden obtener son más grandes que VCC. En el circuito anterior no había cómo sacar voltajes colector-emisor más grandes que VCC. En cambio, en este circuito sí. Mire usted la gráfica, que es lo que decíamos hace un momento en el otro circuito. Las corrientes y voltajes pueden moverse hasta donde la recta de carga dinámica lo permita. En este ejemplo, en este circuito, la recta de carga dinámica viene hasta acá, vea. ¿Sí? Entonces, todo esto implica voltajes más grandes que VCC. ¿Sí? Entonces, en función de esto, vamos a poner ahora lo que sería el análisis con las características del transistor de potencia. Entonces borramos esto de aquí. Y vamos a dibujar la característica del transistor. Bueno, borremos todo. Ya. Bien, supongamos entonces que ahora estamos trabajando con un transistor que tiene las siguientes características. Una corriente de colector por aquí. Hagamos un poquito más recto esto. Un voltaje colector emisor por acá. Y la curva de P de máxima, digamos que se viene de esta manera. Desde aquí ya, pongámosle hasta ahí nomás. Entonces, en base a esta característica, tenemos que analizar el circuito. No se olvide que aquí, en esta gráfica, este punto corresponde al voltaje colector emisor máximo. Bueno, acá tenemos, ya sabemos de esto, la corriente de colector máximo. Y esta curvita de aquí es la potencia de disipación máxima. Ya, estamos así. En el circuito anterior, nosotros dijimos que este punto de aquí era VCC, ¿no es cierto? Eso dijimos. ¿Por qué razón? Porque las dos rectas, la de carga dinámica y de carga estática, estaban superpuestas.
Y entonces en cualquiera de esas dos, el máximo voltaje que se podía obtener era VCC. Entonces, en este punto poníamos el VCC. Y desde ahí sacábamos la recta de carga estática y dinámica, que eran la misma, ¿no es cierto? Y dibujábamos y de ahí nos íbamos de largo. Acá, en cambio, acabamos de ver que en esta configuración la recta de carga dinámica va más hacia la derecha que la recta de carga estática. Entonces, si usted conoce el voltaje colector emisor máximo de su transistor, tiene que hacer lo siguiente. La recta de carga estática tiene que pasar verticalmente hacia arriba, partiendo desde VCC. Esto desde el punto de vista de que la resistencia del primario vale 0. Entonces, si la recta de carga estática tiene que ser una vertical, partiendo desde VCC, ¿en dónde le pondría yo a ese punto inferior VCC? ¿En qué parte de aquí? No puedo poner, por ejemplo, una recta de carga estática que vaya desde aquí hacia arriba, por ejemplo. ¿Por qué no podría hacer esto así? Porque si estoy trabajando en cualquier parte de esta vertical, por ese punto pasaría la recta de carga dinámica de esta forma. Y estaríamos entonces trabajando con voltajes alternos mayores al máximo permitido, ¿no es cierto? Entonces no puedo ponerle de aquí hacia arriba. ¿Qué les parece si ponemos, por ejemplo, esa recta de carga estática así? Si esa es la recta de carga estática, por algún punto de esta recta estaría pasando la recta de carga dinámica. Por ejemplo, una recta de carga dinámica que venga desde aquí y vaya así. Pero lo que me interesa a mí, en verdad, es trabajar en condiciones máximas. Entonces, en vez de dibujar primero la recta de carga estática, más bien vamos a dibujar primero la recta de carga dinámica. Y esa recta de carga dinámica, como tiene menor pendiente que la recta de carga estática, voy a decir, tiene que llegar incluso a este voltaje de aquí, al máximo voltaje colector emisor. Entonces, primero aquí dibujo la recta de carga dinámica. ¿Sí? Esa es la recta de carga dinámica. Partimos desde el voltaje de colector emisor máximo y pasamos tangente a la curva de potencia de disipación máxima. Ese punto de tangencia va a estar allí. Y por este punto va a pasar la recta de carga estática. Es decir, vamos a trabajar con esta corriente de colector de polarización y con este voltaje colector emisor de polarización. En consecuencia, por este punto pasará la recta de carga estática. ¿Con qué pendiente va a pasar esa recta de carga estática? Si la resistencia del primario vale 0, por aquí pasará con pendiente infinita. Entonces, ya puedo decir en este momento que la recta de carga estática va a estar así, verticalmente hacia arriba y pasando por ese punto. ¿Sí? Entonces, escribamos aquí. Esta es nuestra recta de carga estática. Ponemos recta DC.
una pendiente que es igual a menos 1 sobre RP. En este caso es igual a infinito. Infinito es esos dos ceros, ¿no? Y esta otra es la recta de carga dinámica o AC, cuya pendiente es igual a menos 1 dividido para... ¿Para qué cosa, señor? Señor Lomas Diego. Disculpe, Inge, a él como que se le fue la luz, Inge. Bueno, entonces usted mismo. ¿Cuál es la pendiente de la recta de carga dinámica? Sería dividido para RC más RP. A ver, esta recta de carga estática fue dibujada verticalmente porque decimos la resistencia del primario vale 0. Es infinito. Entonces esa pendiente de la estática sería infinita, por eso está dibujada en forma vertical. Así. La dinámica, en cambio, tendría una pendiente de ¿cuánto? Menos 1 sobre ¿qué cosa? Aquí está la ecuación, vea. La ecuación de la recta de carga dinámica es menos voltaje colector emisor sobre RP más RL asterisco. Si la sobre RP RL decimos vale sería 0, ¿cuál es la pendiente? RL, dije. Menos 1 sobre RL asterisco, ¿no es cierto? ¿Ya? Asterisco. Eso es todo. Gracias. Ya está. Y si usted entendió hasta aquí, está pasado el semestre. Porque a partir de esta gráfica que acabo de hacer este momento, usted ya puede sacar todo. Por ejemplo, si es que el voltaje colector emisor vale 30 voltios, el voltaje colector emisor máximo del transistor vale 30. Pongamos ahí, 30 voltios del colector emisor máximo del transistor. Este punto de aquí es VCC. ¿Cuánto debería valer la fuente de polarización? A ver, señor Vinuesa. Ah, no, usted ya participó. Señor Almeida Francisco. ¿Está presente el señor Almeida? Le ponemos falta entonces, ¿no? El señor Portilla Vinicio. 15 voltios serían. 15 voltios, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Este es un punto de tangencia interno. Bajamos y se definen segmentos iguales, tanto en el eje horizontal como en el vertical. Entonces, si el voltaje colector emisor máximo de su transistor vale 30, tendría que utilizar una fuente de 15 voltios. ¿Sí ven? Facilito, no hay problema. Y si en este punto usted conoce cuánto vale la potencia de disipación máxima, ya podría sacar esta corriente de aquí. Esta sería la corriente de colector de polarización, que sería igual a la potencia de disipación máxima dividido para voltaje colector emisor de polarización, que sería VCC. Eso es todo el asunto. Ya está. Luego, si usted tiene ya este valor de corriente de colector de polarización, ya sabe que este punto aquí arriba es el doble simplemente. ¿No es cierto? Es el doble, ya está. Ya sabe cuánto vale este punto acá arriba. Finalmente lo que tendría que hacer es trabajar en este triángulo grande que le voy a dibujar aquí. En este triángulo así. ¿Y qué tendría que decir allí? Simplemente divida este voltaje que vale 30 para este cateto de aquí,
que ya conoce cuánto vale, eso es corriente, y sacaría la resistencia reflejada. ¿Sí? Si usted ya conoce la resistencia reflejada acá arriba y conoce la carga, tendría que determinar la relación de vueltas de su transformador. Y se acabó el problema. Aquí usted ya sabe cuál es la corriente de colector máxima en valor pico, sabe cuál es la corriente de colector de polarización, y ya podría analizar las condiciones de eficiencia máxima para este circuito. Entonces, por favor, revisen esto para el día de mañana. Continuar sacando la eficiencia máxima y haciendo algún ejercicio con estos temas. ¿Alguna pregunta hasta allí?